Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Danilo David Urán, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria Remington. A continuación voy a exponer la tarea de la unidad número 3 del curso Estructura de Datos, donde estamos viendo el tema de grafos. Los integrantes del equipo de trabajo al cual pertenezco son Giovanni Urrego Hernández, Perseo Durán Laverde y quien les habla, Eduardo Danilo David Urán. Como tal, en el trabajo se nos pedía que utilizando un ejemplo muestra hecho en Java o C++, crear las funciones para eliminar vértices, lo cual es eliminar el nodo en una lista ligada y eliminar aristas. En esta tarea lo que estamos viendo es pues como tal el tema de grafos con listas ligadas, y por parte del profesor se nos entrega un ejemplo y a partir de ese ejemplo íbamos a crear las funciones para eliminar la arista, para eliminar el vértice como tal, ¿cierto? Lo que hicimos aquí fue que primero que todo hicimos la revisión del trabajo, pues que del ejemplo que nos dio el profesor. Se nos otorgó en un lenguaje de programación C++. De igual manera también dimos solución como tal al cuestionario que se nos pedía de eliminar el vértice y la arista en este mismo lenguaje de programación. Entonces hicimos como tal la revisión del programa. Vemos que teníamos pues como tal las librerías para que el programa funcionara. Tenemos en struct node, tenemos liga vértice y liga arista. Tenemos pues como tal una serie de auxiliares, apuntadores de memoria, ¿cierto? Tenemos una serie de auxiliares. Teníamos como tal las funciones para insertar un vértice, para crear una arista y para mostrar el grafo. Entonces, esto era pues como el ejemplo que nos da el profesor para la creación de un vértice, creación de una arista, mostrar un grafo, y tenía cada uno de los cases, pues cada uno de los casos de los cuales nos otorga el profesor. Esto era pues como el ejemplo que él nos da. Entonces, al compilar el ejemplo que se nos otorgaba por parte del profesor, vemos que teníamos como tal creación de aristas, creación de los vértices y mostrar el grafo, y nos pedía que seleccionáramos una opción entre 1 y 4. Entonces así hicimos pues como tal la revisión del ejemplo. Ahora pasamos a la resolución, bueno, a la solución del problema y a resolver pues y a crear las funciones para eliminar el vértice y eliminar la arista. Primero que todo lo que hicimos fue la creación de una serie de auxiliares los cuales nos ayudaban a guardar la información cuando se eliminaban los vértices. Entonces creamos estos auxiliares y ya en esta parte de abajo, después del ejemplo que nos da el profesor que nos presenta hasta ver lista, creamos la función para eliminar arista y la opción y la función para eliminar vértice. Entonces, en esa función de eliminar arista hicimos una estructura, bueno, lo que creamos fue como tal una condición booleana. Utilizamos uno while y uno if, apoyándonos de los auxiliares que habíamos pues como creado posteriormente, los cuales nos ayudan a hacer como tal el recorrido o pues como el análisis en el grafo para poder eliminar los vértices y las aristas. De igual manera acá utilizamos los while, los if, apoyándonos de los mismos auxiliares que habíamos creado pues anteriormente, ¿cierto? Creamos como una pequeña interfaz gráfica donde en la opción número 4 ingresamos la opción de eliminar aristas y eliminar vértices. Lo decidimos hacer en una sola opción. Ya más adelante vamos a explicar pues como tal por qué tomamos esta decisión y no lo hicimos en opciones aparte. Y en el caso número 4, donde el usuario ingrese el caso número 4, decimos que ingrese el dato a eliminar vértice y arista y le hacemos la aclaración que es un dato numérico. Y posteriormente lo que hacemos es que mandamos llamar la función de eliminar arista y eliminar vértice. Y le preguntamos que si desea continuar eliminando vértices y arista. Entonces aquí lo que hacemos es que vamos a hacer pues como tal el llamado de esas funciones que creamos para la ejecución del programa como tal. Entonces, cuando compilamos el programa, vemos que pues como tal el programa compila de manera correcta y vemos que tenemos pues como tal la pequeña interfaz gráfica que teníamos, y adicionalmente a eso tenemos la eliminar vértices y aristas en una sola opción y le decimos que seleccione una opción entre 1 y 5. Entonces
lo que vamos a pasar a hacer es crear primero que todos los vértices, después crear las aristas que unen estos vértices, mostrar el grafo y posteriormente a eso vamos a pasar a eliminar los vértices y las aristas para ver cómo tal el comportamiento de las funciones que hemos creado y que nos arrojan dentro del programa. Como tal no explicamos la estructura pues de las funciones que hemos creado porque tal lo más importante es ver pues cómo se comporta, cómo funciona y si se llega al resultado que se quería. Entonces primero que todo vamos a crear los vértices, vamos a crear el vértice, vamos a crear tres vértices, 10, 20, 30. Le vamos a decir que no queremos seguir ingresando. La opción de mostrar vértices, pues de mostrar como tal el grafo, entonces tenemos 10, 20 y 30. Entonces vamos a tomar como vamos a hacerlo un poco gráfico, vamos a hacerlo un poco más gráfico para hacer un poco más entendible lo que estamos haciendo dentro del programa. Entonces para eso vamos a utilizar aquí una gráfica que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos los tres vértices que hemos creado. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a llenar con los datos los cuales hemos ingresado al programa, entre 10, 20 y 30. Entonces aquí lo que tenemos son los tres vértices que hemos creado hasta el momento. Como aquí 10, 20 y 30. Ahora vamos a crear sus aristas. En la opción número 2 vamos a crear aristas. Entonces vamos a crear el datorio. Entonces vamos a crear una lista desde el nodo 10 hasta el vértice 20. Esa es la arista 10. Vamos a crear ahora una arista que vaya desde el vértice 20 hasta el 30. Así, bueno, entonces vamos a crear entonces una desde el 20 hasta el 30. Y vamos a decirle que vamos a crear una arista desde el 30 hasta el 10. Como tal, para hacer el recorrido pues digamos de todo el grafo, entonces tenemos del 10 al 20, del 20 al 30 y tenemos del 30 al 10, donde vamos a hacer pues como tal el recorrido de todo el grafo. Entonces le vamos a decir que nos muestra el grafo y tenemos que el nodo 10 tiene las siguientes aristas, tiene la 20, el 20 la 30 y el vértice 30 tiene la 10. Entonces vamos a hacerlo gráficamente para explicar pues como tal qué forma nos va dando al ingresar estos vértices y estas aristas en el programa. Entonces ya como tal creamos los vértices. Ahora vamos a venir a crear aquí las aristas que vamos a utilizar. Entonces tenemos que va una arista desde el 10 hasta el 20. Ahora vamos a crear una arista que es la que iba desde el 20 hasta el 30. Y posteriormente a eso vamos a crear una arista que va desde el 30 hasta el 10. De eso era lo que les hablaba cuando les decía que para que hiciéramos pues como tal todo el recorrido. Entonces creamos los tres vértices y las tres aristas del 10 al 20, del 20 al 30 y del 30 al número 10. Entonces aquí hay que tener algo en cuenta, pues que no debemos dejar pasar por alto, tener en cuenta cuando un grafo es dirigido y no dirigido. En este caso no vamos a enfatizar mucho si es dirigido o no dirigido, porque como tal es pues como una gráfica para ejemplificar lo que estamos viendo dentro del programa. Entonces tenemos los vértices 10, 20 y 30 y las aristas que unen del 10 al 20 y del 20 al 30. Eso es lo que tenemos aquí gráficamente. Aunque sí podemos mirar cuándo es un grafo dirigido y cuándo son grafos no dirigidos y ver un pequeño ejemplo para, pues, como para contextualizar a lo que les estoy hablando. Todos los grafos dirigidos, los no dirigidos se caracterizan porque sus lados no están orientados y se representan entre paréntesis. Mientras que los grafos dirigidos son los que tienen sus lados orientados, gráficamente se realizan por una flecha indicando hacia dónde va dirigido, ¿cierto? Entonces aquí en esta parte de acá vemos un grafo dirigido donde vemos que sus flechas apuntan la orientación que tiene pues como tal el grafo y sus aristas, y aquí vemos un grafo no dirigido. Cabe recalcar
que estas imágenes y estos ejemplos, este contenido se toma del módulo de estructura de datos perteneciente a la Corporación Universitaria Remington, donde pues todos los derechos están reservados como tal para la universidad. Entonces, volviendo aquí, ya vimos el ejemplo de cuando es dirigidos y no dirigidos. Entonces, para hacer la utilización de la opción número 4, eliminar vértices y aristas, vamos a tomar en cuenta algo. En la teoría se nos dice que cuando vamos a eliminar un vértice, después de eliminar el vértice hay que eliminar las aristas que tuviesen a ese vértice borrado, ya sea como origen o como destino. Entonces, tomando esa teoría, vamos a decir que cuando eliminamos un vértice, también posteriormente a eso se eliminan las aristas que están relacionadas o que tienen a ese nodo que se ha eliminado, sea como origen o sea como destino. Entonces, si lo veríamos gráficamente en este ejemplo, vamos a eliminar el nodo 20, el vértice 20. Y si eliminamos el 20, debemos eliminar también esta arista y esta arista. ¿Por qué? Como vemos, esta arista tiene al nodo eliminado como nodo de destino, y esta arista tiene al vértice que se eliminó como vértice de origen. Entonces, como tal, vamos a hacerlo en este ejemplo antes y ya posteriormente pasamos a eliminarlo en el programa para ver que nos dé los resultados que decíamos, ¿cierto? Entonces, si eliminamos el nodo 20, nos debe eliminar las aristas que tienen a este nodo como origen y como destino. Entonces, las aristas que tienen como origen y como destino son esta que está como origen, que tiene al vértice como destino, y esta que es la que tiene al vértice como origen. Del 10 al 20 teniendo el 20 como destino, del 20 al 30 teniendo el vértice de 20 como origen. Entonces, si eliminamos este vértice, eliminamos sus aristas. Cuando eliminemos ese vértice en el programa, nos deberá quedar el vértice 10 y el 30 y nos deberá quedar la arista que los une. Vamos a comprobar que como tal el programa funcione de la manera correcta. Entonces, 4 vamos a eliminar el nodo 20, decimos que no queremos y vamos a decir que nos muestra el grafo. Entonces, tenemos el vértice 10 y 30 y la arista que los une desde el 30 hasta el 10. Como vemos, es lo que habíamos visto gráficamente antes. Ahora, si eliminamos el nodo número 10, también debemos eliminar la arista que está relacionada al nodo que se borró, teniéndolo como origen o como destino. Entonces, si eliminamos el 10, tenemos que esta arista tenía el vértice 10 como destino. Eliminar el nodo 10 nos deberá quedar simplemente el nodo 30 dentro de nuestro programa. Vamos a pasar nuevamente a eliminar y vamos a eliminar el 10. Y le vamos a decir que no, le vamos a decir que nos muestre. Y vemos que solamente nos queda el vértice 30. Entonces, como vemos, el vértice 30. Ahora, si eliminamos ese vértice, no nos deberá quedar ningún vértice ni ninguna arista dentro del programa. Entonces vamos a eliminar el 30. Le decimos que no y le decimos que nos muestre el grafo. Entonces vemos que lista de vértices y sus aristas encontramos que ya no tenemos ningún vértice ni ninguna arista, y así funcionaría como tal nuestro programa. Y vemos que de manera correcta ha eliminado el vértice y ha eliminado las aristas que teníamos como tal. Entonces las funciones que creamos funcionan de la manera correcta, y así terminamos de sustentar como tal nuestro trabajo. Que tengan buen día y recuerde que les habló Eduardo Danilo David Durán.